gracias, Señor, porque tú nos das la oportunidad y el privilegio de podernos reunir en tu casa para adorar y bendecir tu nombre. Pero también, Señor, en tu misericordia, tú nos unes como un solo cuerpo para poder ser instruidos por medio de tu palabra. Así que te queremos pedir, Señor, que el Espíritu Santo que inspiró las Escrituras pueda venir a nosotros para acomodar tu palabra, darnos sabiduría y sencillez, y así, Señor, poder crecer. Te lo pedimos, bendito Dios, y te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a abrir la Biblia, hermanos, en el libro de Génesis, capítulo número 24. Libro de Génesis, capítulo 24, y vamos a leer a partir del versículo número 1 en adelante. Si lo tienen, dicen amén. Génesis capítulo 24, versículo 1. La palabra de Dios nos dice: Abraham estaba ya entrado en años y el Señor lo había bendecido en todo. Un día Abraham le dijo al criado más antiguo de su casa, que era quien le administraba todos sus bienes: pon tu mano debajo de mi muslo y júrame por el Señor, el Dios del cielo y de la tierra, que no tomarás de esta tierra de Canaán, donde yo habito, una mujer para mi hijo Isaac, sino que irás a mi tierra donde vive mi familia, y de allí le escogerás una esposa. ¿Qué pasa si la mujer no está dispuesta a venir conmigo a esta tierra?, respondió el criado. ¿Debo entonces llevar a su hijo hasta la tierra de donde usted vino? De ninguna manera debe llevar a mi hijo hasta allá, le replicó Abraham. El Señor, el Dios del cielo, que me sacó de la casa de mi padre y de la tierra de mis familiares, y que bajo juramento me prometió dar esta tierra a mis descendientes, enviará su ángel delante de ti para que puedas traer de allá una mujer para mi hijo. Si la mujer no está dispuesta a venir contigo, quedarás libre de este juramento, pero en ningún caso llevarás a mi hijo hasta allá. El criado puso la mano debajo del muslo de Abraham, su amo, y le juró que cumpliría con su encargo. Luego tomó 10 camellos de su amo y toda clase de regalos, y partió hacia la ciudad de Nahor en Aram Naharayim. Y allí hizo que los camellos se arrodillaran junto al pozo de agua que estaba en las afueras de la ciudad. Caía la tarde, que es cuando las mujeres salen a buscar agua. Entonces comenzó a orar: Señor y Dios de mi amo Abraham, te ruego que hoy me vaya bien y que demuestres el amor que le tienes a mi amo. Aquí me tienes a la espera junto a la fuente, mientras las jóvenes de esta ciudad vienen a sacar agua. Permite que la joven a quien le diga: por favor, baje usted su cántaro para que tome yo un poco de agua, y que me conteste: tome usted y además le daré agua a sus camellos, sea la que tú has elegido para tu siervo Isaac. Así estaré seguro de que tú has demostrado el amor que le tienes a mi amo. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura, hermanos. Tengan la bondad de tomar sus asientos, por favor. Esta noche, hermanos, en la continuación del estudio de las doctrinas básicas de nuestra iglesia, hemos llegado al tema del matrimonio, y especialmente, hermanos, esta enseñanza la vamos a tratar la manera de abordar durante varios viernes. Así que yo le pido tanto a los que son casados como a los que son solteros
que no vayan a faltar a ninguno de estos viernes que van a venir, porque el tema que vamos a abordar específicamente son los principios bíblicos acerca del matrimonio. Es curioso que las estadísticas muestran que la tasa de divorcios entre matrimonios inconversos en relación a los matrimonios de creyentes es exactamente igual. Entonces, hermanos y hermanas, a nosotros no nos sorprende que los matrimonios de los inconversos pues terminen fracturándose, pero lo que resulta escandaloso es que en esa misma proporción los matrimonios de los creyentes también terminan fracturándose. Para que usted tenga, hermanos, una idea, las estadísticas demuestran que a la vuelta de 10 a 20 años de matrimonio, la mitad de estas parejas terminarán en separación o en divorcio, es decir, el 50%, ya sea de creyentes o de inconversos. Pero eso, hermanos, es una tasa bastante elevada, porque estamos hablando que de cada 10 parejas que contraen matrimonio, en un lapso de tiempo entre 10 a 20 años, terminarán en un divorcio. Pero esa es una estadística o un número que no solamente alcanza a los matrimonios inconversos, sino que también alcanza entre los matrimonios de creyentes. Entonces, ¿cómo es eso que entre los hogares cristianos la relación más importante que Dios diseñó desde Edén termine por fracturarse? Para ser, hermanos, muy honestos, lo que resulta es que las parejas no están colocando el fundamento debido a su relación. Usted sabe que un edificio, entre más alto sea, entre más altura posea, necesita tener un buen fundamento. Es decir, uno no puede construir un edificio de 20 pisos con un fundamento mediocre, porque a la vuelta de una circunstancia como un pequeño temblor o una situación imprevista, ese gran edificio puede colapsar. Y de igual manera, hermanos, el matrimonio es una institución que Dios la diseñó para ser construida hacia una altura que refleje los ideales de Cristo, porque como también en otros momentos lo hemos mencionado, el matrimonio refleja una gran verdad. El matrimonio es una parábola viviente, porque el esposo debe de reflejar el hecho de ser cabeza de su mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Y la esposa cristiana, nacido de nuevo, tiene, hermanos y hermanas, la responsabilidad de reflejar cómo es el comportamiento de la iglesia, siendo esa mujer o esa ayuda idónea del esposo. Pero como yo le digo, lamentablemente, hermanos, las mismas experiencias que uno va viviendo en el recorrer de la vida cristiana, ahora que el Señor nos tiene en el ministerio, nos lleva a sorprendernos por situaciones que resultan ser increíbles. Por ejemplo, yo sé de un caso de una pareja, no de acá, que por ejemplo ellos tuvieron algo así como 8 o 9 años de noviazgo y no duraron ni 6 meses de casados. Entonces, ¿cómo es eso que tuvieron tantos años de noviazgo y no pudieron soportarse 6 meses de casados? Ahí, hermanos, volvemos al punto que así como un edificio de gran altura requiere buenos fundamentos y fundamentos profundos, obviamente que ese fundamento se puede construir a partir de la relación que antecede al matrimonio, y ese es el noviazgo. En la Biblia, hermanos, no existe la palabra noviazgo o la relación de noviazgo. No es algo que exista en la Escritura.
porque esa es una relación, hermanos, medianamente reciente de cómo se formalizan los matrimonios. Sin embargo, a pesar de que en la Escritura nosotros no encontramos el concepto nuestro de noviazgo, sí podemos encontrar en la Biblia los elementos que le pueden permitir a una pareja de muchachos que desean contraer matrimonio los fundamentos necesarios para un buen matrimonio. Creo que todos acá, hermanos, cuando nos casamos, no nos casamos para divorciarnos dentro de 5, 10 o 15 años, o 20 o a los 30 años de matrimonio, sino que nos casamos hasta que la muerte nos separe. Pero para construir un edificio de esa altura, de esa dimensión, es importante tener un fundamento bueno, y ese fundamento comienza en las primeras etapas de la relación, y las primeras etapas de la relación son las del noviazgo. Entonces, que una pareja de muchachos sepa conocer los principios bíblicos de un buen noviazgo le va a permitir poder soportar el peso de este edificio que se pretende construir a lo largo de la vida. No estamos diciendo, hermanos, que los matrimonios cristianos no van a enfrentar problemas. No estamos diciendo que las parejas no van a tener que enfrentar situaciones difíciles. Nos estamos anticipando a eso. O sea, demos por sentado que todo matrimonio va a enfrentar momentos difíciles en su relación. Pero aquellos matrimonios que logren sobrevivir en el tiempo, amándose hasta que la muerte los separe, son aquellos que van a lograr colocar un fundamento sólido en su relación desde la etapa de noviazgo. Ahora, yo sé que muchos de ustedes, hermanos, han venido al Evangelio ya con familia, otros incluso han venido a formalizar sus relaciones estando ya en el Evangelio, pero eso no quiere decir que usted no pueda afinar su relación. Eso no quiere decir que usted no pueda crear un buen fundamento ahora que ya está casado. Por eso es que yo le decía, estas enseñanzas que vamos a estar dando estos viernes no son solamente para jóvenes solteros que desean tener un noviazgo, o que ya son novios, o que ya se van a casar, sino que estas son enseñanzas que van a partir desde el fundamento que es el noviazgo hasta llegar al matrimonio. Entonces yo le pido a los padres de familia que tienen hijos de adolescentes que se hagan acompañar de sus hijos, y que usted pueda venir con su esposo o su esposa para que podamos conocer los principios bíblicos. Y esto, hermano, como le repito, nos va a tomar algunos viernes, así que le animo para que no se vaya a perder esta aventura. Amén, hermanos. En la Biblia, entonces, le decía que no existe la palabra noviazgo como tal, pero la Biblia nos deja ver algunos principios para establecer una buena relación de noviazgo, y con eso quiero comenzar. El pasaje que hemos leído es el de Abraham cuando ha entrado ya en años, y su hijo Isaac tiene 40 años ya, y un muchacho, un hombre de 40 años que ha vivido todo el tiempo con sus padres, sabe que hay una edad en donde tiene que comenzar a hacerse responsable de su futuro. Yo creo, hermanos, que el éxito de un padre de familia consiste en que le enseñemos a nuestros hijos a tener independencia de nosotros, porque eso es algo que la vida misma establece. Mientras el bebé, por ejemplo, estuvo 9 meses en su vientre, ese niño dependía totalmente de usted. Pero una vez se produce el alumbramiento, a partir de ese momento comienza una carrera de independencia natural en la vida, donde nuestros hijos, hermanos, tarde o temprano, esos pequeños bebés que nosotros cargamos, tarde o temprano tendrán que irse de nuestra casa para asumir ellos el rol y el compromiso de una familia. Pero el mayor problema
que tenemos nosotros muchas veces como padres es que entorpecemos esa independencia de nuestros hijos, al punto que el síndrome se llama el síndrome de la mamitis o del papitis, que ya son muchachos, hermanos, no son ni adolescentes, sino que ya son jóvenes, hombres adultos, que dependen de manera excesiva de sus padres. Y eso, hermanos, lo que genera es un entorpecimiento en el crecimiento. Por más que usted ame a sus hijos, si usted de verdad los ama, usted debe de hacerles entender que usted no va a estar para siempre con ellos. Eso hace a un padre saludable. Hacerle entender a su hijo: hijo, yo no siempre voy a estar contigo. Hijo, tú tienes que desarrollar proyectos en la vida. Y uno de los proyectos más importantes que tú vas a desarrollar en la vida, la decisión más importante después de recibir a Cristo en tu corazón, es la decisión con quién te vas a casar. Porque eso te va a dejar secuelas para toda la vida. Un matrimonio siempre deja marcas. Quiera Dios que esas marcas sean buenas. Porque cuando las marcas no son buenas, lo que esas relaciones dejan son cicatrices. Y hay muchas relaciones con profundas cicatrices y no con marcas de sabiduría. Entonces nosotros debemos de decidir qué queremos de nuestras relaciones. Queremos tener marcas, hermanos, que describan la sabiduría que hemos alcanzado en este proceso de crecimiento, en esta empresa llamada matrimonio. ¿O queremos tener cicatrices? Cicatrices que nos van a marcar por toda la vida, por no tomar una decisión sabia y correcta, por no escuchar al Dios que diseñó el matrimonio. Entonces, lo primero, hermanos y hermanas, que es importante que nosotros como padres tenemos que jugar con nuestros hijos, es a que ellos asuman una independencia responsable. Y parte de esa independencia responsable que nuestros hijos deben de asumir es el compromiso de la vida hacia el futuro. Y por eso, hermanos, es que en esto es clave, es primordial que usted forje el carácter de su hijo desde que está chiquitito, para que tenga una independencia saludable de usted. Porque hay todavía, hermanos, madres, ¿verdad?, que hablan de sus hijos como que si fueran bebés. Ay, no, si mi bebito de 27 años, si yo lo cuido, yo lo visto, yo le doy todo. Resulta ser que ese bebito peludo de 27 años, el día que decide enamorarse, no va a buscar una esposa en la iglesia, va a buscar una mamá. Y no tiene ni idea del enorme daño que usted le puede estar haciendo a ese muchacho por esa dependencia excesiva que tiene de usted. Usted se puede sentir halagada, usted se puede sentir halagado que sus hijos dependan de manera excesiva de usted. Pero eso, hermanos y hermanas, lo que está colocando son piedras de fracaso para su hijo. Ese hijo que usted desea amar, proteger, usted no le está enseñando a tener éxito en la vida. Entonces, hermanos, sus hijos van a tomar sus propias decisiones. Sus hijos se van a equivocar, sus hijos se van a caer y van a fracasar como usted y como yo. Pero eso les va a ir enseñando también lecciones importantes en la vida. Nosotros no podemos entonces cuidar a nuestros hijos, hermanos, y ponerlos ahí en una burbuja de cristal que no les pase nada, porque eso los va a dañar, los va a lastimar. Entonces, el primer compromiso que tenemos como padres, repito, es que les enseñemos a nuestros hijos a asumir una independencia saludable de nosotros. Con esto no le estoy diciendo que su hijo va a llegar a la hora que le dé la gana. Con eso no le estoy diciendo, hermano, que su hijo, hermanos y hermanas, va a hacer lo que quiera en su casa. No, estamos hablando de límites saludables. Yo recuerdo, hermanos, a una hermana que ella literalmente iba a dejar a su hija a la universidad y esperaba a que su hija saliera de clases para regresar con ella a la casa.
Y eso lo hacía todos los días. La primera clase la tenía ella como a las 6:30 y finalizaba su jornada como a eso de las 3 de la tarde. Desde las 6:30 de la mañana hasta las 3 de la tarde, la hermana estaba ahí esperando a su hija para que nadie la viera, nadie le hablara, nadie la tocara, nada. Y en una ocasión yo me la encontré y le dije: hermana, no está bien lo que usted está haciendo, usted está dañando a su hija, no la está haciendo responsable de su conducta. Y le dije algo que usted seguramente ya le dijo a sus hijos: yo no voy a estar contigo toda la vida. ¿O quién de acá es eterno aquí en esta tierra, hermanos, en esta vida? Nadie. Tarde o temprano usted nos va a invitar a comer tamales con café a medianoche. Y ahí voy a llegar yo. Pero es cierto, ese es el orden de la vida. Entonces a nuestros hijos hay que enseñarle. Y usted, bebito de 27 años, es tiempo de que asuma la responsabilidad como hombre. Amén, dicen las mamás. Ya ven, ya no los aguantan. No, es cierto, tienen que asumir la responsabilidad. Igual las niñas. Entonces vea, dice: Abraham estaba ya entrado en años, dice el verso 1, lo había bendecido en todo. Un día Abraham le dijo al criado más antiguo de su casa, que era quien le administraba todos sus bienes: mire lo que Abraham va a hacer. Pon tu mano debajo de mi muslo y júrame por el Señor, el Dios del cielo y de la tierra, que no tomarás de esta tierra de Canaán, donde yo habito, una mujer para mi hijo. Abraham le hace al siervo que jure en presencia del Señor que no le va a tomar a su hijo, no le va a tomar para su hijo una mujer cananea. Y lo hizo bajo juramento. Acá, hermanos, dice que pon tu mano debajo de mi muslo. Más correctamente, hermanos, era que el siervo tenía que poner su mano en los genitales de Abraham. Y era como: júrame, júrame por mi descendencia. Eso es ese juramento: júrame por mi descendencia que no vas a tomar ninguna mujer de entre las cananeas para mi hijo. Y ahí, hermanos, encontramos el primer principio para comenzar a colocar el fundamento de una buena relación de noviazgo, que también va a ser fundamento para el matrimonio. Y es el principio de la separación que debe de existir entre la luz y las tinieblas. Nosotros, hermanos y hermanas, entendemos que la Biblia nos invita a no unirnos en yugo desigual con los incrédulos. Y todo este capítulo 24, que es el capítulo más largo del libro de Génesis, precisamente, hermano, de lo que nos va a hablar es de eso, de la elección de esposa para Isaac. Pero el primer principio que la Biblia destaca es el hecho que el matrimonio de Isaac no podía ser con una mujer cananea, es decir, con una mujer que no conociera del Dios de Abraham. Entonces, hermanos y hermanas, uno de los primeros fracasos que hay hoy en día es que muchas veces, hermanos, pasamos por alto el hecho de verdad de asegurarnos que la persona con la que nos vamos a casar realmente haya nacido de nuevo. Yo he conocido casos, hermanos, y tal vez usted los habrá visto, de muchachos o de señoritas que vinieron a la iglesia porque les gustaba a alguien. Entonces le dijeron: mira, si es que yo amo al Señor igual que vos, si yo soy cristiano igual que vos. Y muchas veces se toma la decisión de emprender una relación de noviazgo y uno ve a una jovencita o a un caballero que son muy espirituales, muy entregados al Señor, pero de repente anda una filistea medio perdida entre el pueblo del Señor
o un cananeo acá en medio del pueblo del Señor que parece ser cristiano, pero que no es cristiano, y que solamente está esperando que la persona diga sí para sacar sus garras. Entonces, hermanos, Jesús nos dijo algo importante: por sus frutos, ¿qué dice? Los conoceréis. No es suficiente con que una persona manifieste que es cristiano. No es suficiente con que una persona incluso desempeñe un privilegio dentro de una iglesia. Tiene que asegurarse que de verdad esa persona de la cual usted se ha enamorado, de la cual usted ha vislumbrado como un posible esposo, una posible esposa, de verdad haya nacido de nuevo. Porque nos hemos dado casos, hermanos, y acá es donde uno se sorprende, le digo, de personas que uno los casa pensando que son cristianos los dos, pero a la vuelta de la esquina, a la vuelta de los años, uno de ellos saca las garras en el matrimonio y comienza a tener actitudes tan anticristianas, tan antibíblicas, que uno se pregunta, ¿por qué? Porque no han nacido de nuevo. No han nacido de nuevo. En realidad, algunos hermanos no han nacido de nuevo. Y por eso es que Abraham lo primero que dice es: mira, júrame que no me vas a buscar mujer para mi hijo entre las cananeas, sino que vas a buscar entre el pueblo escogido de Dios. Vas a ir a buscar a mi familia. Y vea lo que dice: vas a ir a mi tierra, verso 4, donde vive mi familia, y de allí le vas a escoger esposa. De allí le vas a escoger esposa. ¿Sabe, hermanos y hermanas, la distancia que había entre Canaán y la tierra de Naharayín? Son 1000 kilómetros. Son 1000 kilómetros. Y no crea que había medios de transporte como los hay ahora. Como lo vamos a ver, se tuvo que transitar el camino por camellos, en camellos. Significa, hermanos, que una decisión tan importante como lo es una relación de noviazgo y de matrimonio no se puede tomar a la ligera. Cuando ya se tiene una edad responsable como la que tenía Isaac, porque Isaac acá tenía 40 años. Eso es importante. Para emprender una relación saludable de noviazgo se necesita tener una edad responsable. Se necesita tener una edad responsable. Porque para nosotros el noviazgo cristiano es la antesala ¿a qué? Al matrimonio. Y según los consejeros familiares, esto no quiere decir que sea regla, pero de acuerdo a los consejeros matrimoniales cristianos, ellos dicen que una relación de noviazgo no debe de ser menor a 1 año antes de casarse, ni mayor a 3. Es decir, si se quieren hacer las cosas saludablemente, entre 1 a 3 años es tiempo suficiente para tomar la decisión de casarse. Eso dicen la mayor parte de consejeros cristianos. Obviamente, póngale que si un jovencito de 16 años dice: ay, es que a mí me gusta la Rosita, es que es bien bonita. Está bien, te gusta la Rosita. Pero yo te pregunto, a los 19 años tú tendrás la capacidad de hacerle frente a un matrimonio. O por ejemplo el muchacho de 20 que se pone en una relación de noviazgo y quiere hacer bien las cosas para Dios, y el tiempo son 3 años, según lo que recomiendan los consejeros, no más de ese tiempo. A los 23 años ya tendrás la capacidad de hacerle frente a una relación de matrimonio. No, pero es que mire, mi abuelito a los 15 años se casó con mi mamá, y mire, ahí tienen 60 años de casados. Ah, pero pregúntales cómo comenzaron. Comenzaron muchas veces durmiendo en el suelo. ¿Así quieres comenzar tú? Comenzaron comiendo salteado. ¿Así quieres comenzar tú? Entonces, por eso, hermanos y hermanas, se necesita una edad
responsable, madura e independiente. Entonces vea, dice más adelante, versículo número 4, sino que irás a mi tierra donde vive mi familia y allí le escogerás una esposa. Y dice el verso 5, ¿qué pasa si la mujer no está dispuesta a venir conmigo a esta tierra? ¿Debo entonces llevar a su hijo hasta la tierra de donde usted vino? Vea la pregunta. La pregunta es, mira, yo voy a ir a buscarle una esposa a tu hijo. Pero ¿qué pasa si la muchacha no quiere venir? ¿Me llevo yo a tu hijo Isaac, lo saco de la tierra prometida para ir a buscar a tu hijo, para que tu hijo busque allá a su esposa? No, le dice. Y vea lo que dice Abraham, verso número 6, de ninguna manera debe llevar a mi hijo hasta allá. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la tierra donde ellos vivían era la tierra de la promesa, e Isaac era el hijo de la promesa. Él no tenía que salir de la tierra de la promesa. Muchas veces, hermanos y hermanas, los jóvenes dicen, es que aquí en la iglesia no hay buenos candidatos, pero viera en la universidad cuán buenos candidatos me salen a mí. Si el único detallito es que no son cristianos. Entonces viene ingenuamente la muchacha o el muchacho y dice, este fulanito me gusta, esta menganita me gusta, me cae bien, así que lo que voy a hacer es que le voy a pedir al Señor que me la convierta. Y una vez el Señor le cambia el corazón, entonces yo voy a hacer que se enamore del Señor y después de mí. Fracaso, porque no operan de esa forma los principios escriturales. Abraham le estaba diciendo, no te vas a llevar a mi hijo tiene que esperar. Tiene que esperar a su esposa. Si tú como soltero o como soltera quieres tener un buen esposo, una buena esposa, sé paciente. Espera. Porque creemos o no creemos que el Señor tiene control de todas las cosas, hermano. ¿Creemos o no creemos eso? Claro, y una decisión tan importante. Espera. Pero muchas veces, hermanos, en la impaciencia de que es que viera que me hace ojitos, me manda un emoji de que me ama, me mandó hasta una florcita diciéndome I love you. Esa es una señal, dicen. Y se emocionan y dan su corazón rápidamente a una persona equivocada. Y después, cuando estas parejas, por desgracia, terminan en una relación de matrimonio, son las típicas mujeres que dicen, ¿y por qué, Señor, me permites esto? ¿Y por qué estoy pasando esto? Si yo besé a un príncipe y se convirtió en sapo, ¿y qué pasó? Si fuiste tú te impacientaste. La Biblia dice que Dios lo hizo todo hermoso a su tiempo. Aprende a esperar en Dios. Entonces Isaac se iba a quedar ahí. Seguramente a Isaac se le cruzaban pensamientos. ¿Y cómo va a ser? ¿Y cómo va a ser ella? Pregunta que se hizo, pero él esperó, se quedó ahí. Entonces hay que esperar, hay que ser pacientes. Porque repito, una decisión como esta, hermanos, puede pasarnos factura por el resto de la vida. Entonces dice, verso 9, el criado puso la mano debajo del muslo de Abraham, su amo, y le juró cumplir con su encargo. Verso 10, luego tomó 10 camellos de su amo y toda clase de regalos y partió hacia la ciudad de Nahor en Aram Naharayim. Allí hizo que los camellos se arrodillaran junto al pozo de agua que estaba en las afueras de la ciudad. Oiga, era el mediodía. Y dice,
Caía la tarde, que es cuando las mujeres salen a buscar agua. Aquel hombre había llegado ahí y ahí comenzó a ver que venían el montón de muchachas. Ahí venían el montón de jovencitas vírgenes a sacar agua del pozo. Pero vea lo que hizo este criado. Versículo 12. Este criado, hermanos, no abrió bien los ojos para ver quién es la más bonita, a ver cuál le cae bien al amo. No, vea lo que hizo. Y ese es el siguiente principio para colocar un buen fundamento en una relación de noviazgo y de futuro matrimonio. Vea lo que dice el versículo 12. Entonces comenzó a ¿qué? ¿Qué comenzó a hacer? A orar. Los cristianos hemos rendido completamente el señorío de Cristo. Hemos rendido nuestra vida al señorío de Cristo. Y una decisión como esta requiere de la aprobación de Dios. Entonces tenemos que preguntarnos, los jóvenes, ¿ya oraste tú por la que va a ser tu esposa? Señorita, ¿ya oró usted por el que va a ser su esposo? Porque vea lo que hizo el criado. El criado no se puso a ver quién era la más bonita, la más simpática, la más hermosa. Él no hizo eso. Él se puso a orar. Y si nosotros como jóvenes queremos hacer bien la voluntad de Dios, tenemos que orar. Usted tiene que orar por su esposa, tiene que orar por su esposo, tiene que pedírsela al Señor. Pero lamentablemente muchos lo que hacen, hermanos, voy a ver TikTok o el Facebook, a ver quién es la más bonita de la iglesia. Y por andar buscando caras bonitas se terminan llevando un diablo, hermanos. Por andar buscando ahí a la Barbie, de repente se transforma en Fiona Pero ¿por qué pasa eso? Porque muchas veces la única decisión, ay, es que es bonita, viera cómo tiene la cara, el cabello, ay, es que ese cuerpo tan lindo, creo que era un ángel, se cayó del cielo, sí, pero un ángel caído. Hermanos, la belleza es pasajera. De la belleza no se come. Entonces, no debemos de tomar una decisión sobre la base solamente del aspecto físico. Acá el criado lo que está haciendo es tomar una dependencia de Dios y dice, comenzó a orar y oiga la oración: Señor y Dios de mi amo Abraham, te ruego que hoy me vaya bien y que demuestres el amor que le tienes a mi amo. Aquí me tienes, oiga, aquí me tienes a la espera, junto a la fuente, mientras las jóvenes de esta ciudad vienen a sacar agua. Yo voy a esperar, pero voy a orar. Mientras estoy esperando, estoy orando. Yo estoy buscando a mi esposo o a mi esposa en oración mientras espero. Pero soy paciente. Hoy, hermanos, vivimos en una generación donde todo lo queremos ya. Pero insisto, si usted va a tomar una buena decisión, tiene que aprender a esperar. Sea paciente. Busque al Señor. Oiga, busque a su esposo o a su esposa en oración. Usted no va a encontrar su esposo. Si usted quiere tener un buen esposo o una buena esposa, la va a encontrar, hermanos, en la voluntad de Dios. ¿Sabe por qué muchos matrimonios ya cuando están casados fracasan y vienen a revisar, vienen a hacer un recorrido hacia atrás? Se vienen a dar cuenta que la relación se fracturó, fracasó, porque no se tomó en cuenta la voluntad de Dios. Y son, hermanos, los matrimonios que terminan fracturados, destruidos.
Era una relación que no debía ser. Pero como ahí estaban las amigas, ¿verdad? No, si mira, si te conviene, si mira te hace ojitos y es el musculoso de la iglesia, todos quieren andar con él. Pero ya le dije, de belleza nadie vive. No se construye un matrimonio solo de belleza. Un matrimonio sólido, firme, lo da la voluntad de Dios para esa pareja. Entonces, si usted quiere tener un fundamento sólido sobre el cual construir su matrimonio, espere y ore. Y termino, vea lo que dice. Vea lo que dice el verso 14. Y esta es una señal que él va a pedir. Permite que la joven a quien le diga: por favor, baje usted su cántaro para que tome yo un poco de agua, y que me conteste: tome usted, y además le daré agua a sus camellos, sea la que tú has elegido para tu siervo Isaac. Así estaré seguro de que tú has demostrado el amor que le tienes a mi amo. La próxima semana, hermanos, cuando volvamos a ver este relato, vamos a entender por qué el siervo está pidiendo esa señal. Y era una señal, hermanos, complicada. Era una señal muy difícil en realidad. Pero lo que hemos visto hasta ahora, hermanos, deja algunos principios. Número uno, hermanos, tenemos que enseñar a nuestros hijos que aprendan a tomar sabias decisiones. Tienen que ser independientes de nosotros. Qué lamentable es cuando alguien asume un matrimonio y todavía depende de la mamá o del papá. Eso es fracaso de matrimonio, hermano. Tercero, que es fundamental, mientras espera, ore al Señor. Busque en el Señor su voluntad. Necesitamos orar. Y no estoy hablando, hermanos, de una oración así superficial. Señor, dame esposa. Señor, dame la que se pone el vestido amarillo. Yo no sé si alguien anda de vestido amarillo. No. Quizás o Señor, dame la colochita. No. Como vamos a ver acá, hermanos, tiene que poner el corazón en neutro, esperando que el Señor le responda. Porque después no intente culpar a Dios de su decisión, porque fue usted el que la tomó. Usted necesita tomar, hermanos y hermanas, sabias decisiones. Y termino. Como dijo un predicador hace algún tiempo, cuando ande de novio, abra bien los ojos, y cuando esté casado, ciérrelos bien. Sí, le digo esto porque ya me imagino algún hermano casado que esté diciendo: a saber si esta mi mujer era la voluntad de Dios, mejor la voy a dejar y me consigo otra. Esa es la voz del diablo que le está susurrando eso, hermano. Por eso le digo, ahorita los solteros, abran bien los ojos, porque ya casados tienen que cerrarlos bien. Dicen amén, hermano. ¿Cuántos casados hay acá? ¿Están felizmente casados? No, hombre, hermanos, con ese amén van a alentar a los solteros a casarse ya. ¿Cuántos estamos felizmente casados? Aquí pasando el invierno, hermano. Paciencia, hermano, ya vamos a llegar ya de hecho al matrimonio. Pero mire, ya le digo a los solteros, no hay matrimonio perfecto. No existen. No existen los matrimonios perfectos, pero Dios desea matrimonios saludables. Y para que eso ocurra, los dos tienen que poner de su parte. A veces, hermano, uno ha visto parejas que uno dice: y aquí no se les ve que pegan para nada. Pero el Señor, que es bueno, hermano, los va moldeando ahí como el barro hasta que quedan bien, ¿verdad? Así es el Señor.
que toma de nuestros pedazos para hacer una buena vasija. Así que si usted está pasando problemas en su matrimonio, no se preocupe, todos los pasamos. Pero la clave está que veamos nuestro fundamento, hermanos. Que veamos nuestro fundamento, y el fundamento son los principios de la palabra de Dios. Amén, hermanos. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Teniendo nuestros ojos cerrados, hermanos, sé que la enseñanza de este día ha sido más encaminada hacia la vida interna de la iglesia, sobre la decisión más importante después de la primera, la decisión del matrimonio, con quién nos vamos a casar. Pero la decisión más importante por encima de esa es entregarle nuestra vida a Jesús. Así que esta noche, si hubiese alguna persona que desea entregarle su vida a Cristo o que desea reconciliarse con el Señor, le invito para que en el lugar donde está se ponga de pie. O si hay alguien que desea reconciliarse, también se puede poner en pie y habrá un hermano, una hermana que va a orar por usted. Como le digo, esta enseñanza es más para la vida interna de la iglesia, pero a veces se toman malas decisiones y uno dice, oh, ya estuvo. Pero Dios es capaz de reconstruir aún de los pedazos, pero requiere de humildad de parte de nosotros para volver a comenzar. Y de eso estamos hablando esta noche, de comenzar de nuevo en la voluntad de Dios. Así que esta noche, ¿habrá alguien que quiera entregarle su vida a Cristo o que desea reconciliarse con el Señor? Póngase de pie, vamos a orar por usted. Si hubiera alguien que este día desea entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse, póngase en pie, vamos a orar por usted. ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguien esta noche? Si no lo hay, vamos a orar, hermanos. Y si usted es padre, pídale sabiduría al Señor para saber orientar a sus hijos. Si usted es joven, soltero, pídale al Señor que le dé sabiduría para tomar esta decisión. Si usted ya está casado y está enfrentando problemas en su matrimonio, pídale sabiduría a Dios. La clave está en eso: tener sabiduría para aplicar los principios de la palabra. Padre que estás en los cielos, Señor amado, te damos las gracias por tu palabra que nos da la respuesta a las decisiones más importantes que hemos de tomar en la vida. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser sabios para poder buscar en medio del pueblo de Dios, para buscar a un verdadero hijo de Dios, a una verdadera hija de Dios. Dale sabiduría a los padres para que sepan orientar a sus hijos, a sus hijas. Oramos por aquellos que en secreto están pidiendo por una esposa, un esposo. Te pido, Señor, por favor, que tengan una dependencia absoluta de ti en oración. Oramos también, Señor, para que nos ayudes a ser fieles a tu palabra. Es nuestra petición. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro buen Dios y nuestro Salvador. Oramos, Señor, por nuestras ofrendas y nuestros diezmos. No te damos de lo que nos sobra, sino de lo mucho que tú nos das. Bendice a tu pueblo, Señor, es nuestra petición. En Cristo Jesús, amén y amén. Pueden pasar nuestros hermanos y mientras cantamos al Señor.